Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5, que se llama Psique y automatón, que como saben había definido en la clase anterior Lacan, ¿sí? Recuerden, voy a repetir cómo termina la clase anterior diciendo que en la próxima reunión se iba a ocupar de revisar la relación que Aristóteles establece entre el automatón y el punto de elaboración alcanzada por las matemáticas modernas nos permite saber que se trata de la red de significantes, dice Lacan, y lo que él designa como la psique, que para nosotros es el encuentro con lo real. Bueno, vemos cómo comienza la clase siguiente, psique y automatón. Voy a proseguir hoy con el examen del concepto de repetición, tal como se presentifica en el discurso de Freud y en la experiencia del psicoanálisis, ¿sí? Dice Lacan. Quiero hacer hincapié en que el psicoanálisis está mandado a ser a primera vista para llevarnos hacia un idealismo. ¿Sabe Dios cuánto se le ha reprochado? Reduce la experiencia, dicen algunos, cuando ésta nos incita en verdad a encontrar en los duros apoyos del conflicto, de la lucha, hasta de la explotación del hombre por el hombre, las razones de nuestras deficiencias, ¿sí? O sea, se le critica, ¿sí?, que reduce la experiencia, ¿sí?, que no tiene en cuenta la explotación del hombre por el hombre, conduce a una ontología de las tendencias, ¿sí?, que considera primitivas, internas, ya dadas por la condición del sujeto. Quiere decir que conduce a darle al lugar a las tendencias primitivas, darle un lugar casi ontológico. ¿Sí? Se le critican todas estas cosas al psicoanálisis. Basta remitirse al trazado de esta experiencia, de sus primeros pasos, o sea, de la experiencia del psicoanálisis, desde sus primeros pasos, para ver, al contrario, que no permite para nada conformarse con un aforismo como la vida es sueño. El análisis, más que ninguna otra praxis, está orientado hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real. Es decir, no tenemos que conformarnos con la idea de que la vida es sueño, en el sentido de que del imaginario, ¿sí?, en el sentido de es del imaginario, de la pantalla, ¿sí? No se trata de eso en ese sentido, ¿sí?, no en el sentido del sueño, sino él está hablando de la vida es sueño en tanto que es toda fantasía. No, no se trata de eso el psicoanálisis. El análisis está orientado hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real, ¿sí? Es hacia lo que es el hueso de lo real. ¿Dónde encontramos ese real? En efecto, de un encuentro esencial, se trata, en lo descubierto por el psicoanálisis, de una cita siempre reiterada con un real que se escabulle. Por eso, vamos a tomar estas palabras que nos sirven de punto de referencia para lo que queremos proponer hoy. Psique y automatón. En primer lugar, la psique tomada, dice Lacan, como les dije la vez pasada, del vocabulario de Aristóteles en su investigación de la causa. La hemos traducido por el encuentro con lo real. Lo real está más allá del automatón.
Del regreso, el automatón, desde la perspectiva de Lacan, sería el retorno, el regreso de la insistencia de los signos a que nos somete el principio del placer, ¿sí? Lo real es eso que yace siempre tras el automatón. Y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa. Recuerden el desarrollo tan central para nosotros del hombre de los lobos. Recuerdan el caso del hombre de los lobos. Para comprender cuál es la verdadera preocupación de Freud a medida que se le revela la función del fantasma. En realidad, como ya les he dicho, tanto el hombre de los lobos como con ese texto contemporáneo que es Pegan un niño, le permite a Lacan pasar de la idea de la interpretación, de hacer consciente lo inconsciente, para pensar en la construcción de aquello que no puede ser recordado y que está articulado a lo real. Es sobre esos textos, efectivamente, que Lacan va a construir su noción de fantasma, articulado en el hombre de los lobos, a la escena primaria y en Pegan un niño, al fantasma de Pegan a un niño. O sea que en realidad no es tanto a Freud que se le revela la función del fantasma, es a Freud leído por Lacan, ¿sí? Es la noción de una construcción que de alguna manera determina la vida del sujeto. De hecho, es a partir de estos textos que Lacan comienza a elaborar su idea del fantasma, su concepto del fantasma tal como lo piensa a esta altura en su enseñanza. Se empeña casi con angustia en preguntar cuál es el primer encuentro que real podemos afirmar que está tras el fantasma. A través de todo este análisis, o sea, qué real está tras la escena primaria, que sería en el texto del hombre de los lobos el lugar del fantasma. A través de todo este análisis vemos que arrastra con él al sujeto tras ese real, todo el tiempo que recuerde, todo el tiempo, ¿sí? Pidiéndole, enfrentándole, haciéndolo trabajar, y casi lo fuerza, dirigiendo de tal modo la búsqueda que, después de todo, podemos ahora preguntarnos si esa fiebre, esa presencia, ese deseo de Freud, no condicionó en su enfermo el accidente tardío de su psicosis. Recuerden, en el hombre de los lobos, la alucinación del dedo cortado, que ahí, refiriéndose a esa alucinación del dedo que se le, no cortado, sino casi como suelto, era como que se le cortó y se le soltó la mitad del dedo, que se terminaba colgando la mitad del dedo, como una alucinación, porque no es que él había sufrido un accidente, que efectivamente colgaba la mitad del dedo. Y él lo asocia como cuando lo simbólico plantea, ¿no? Cuando hay algo en lo simbólico que no es elaborado, retorna desde lo real. Él pensaba esa alucinación del dedo cortado como una alucinación referida a una castración que no había sido elaborada por el hombre de los lobos. Y consideró, desde Lacan es pensado como un desencadenamiento psicótico. La repetición, entonces, no ha de confundirse con el retorno de los signos, que está articulado al automatón, ni tampoco con la reproducción o la modulación por la conducta de una especie de rememoración actuada, es decir, por una actuación en transferencia. ¿Sí? La repetición es algo cuya verdadera naturaleza está siempre velada en el análisis, debido a la identificación, digamos, velada por los analistas, por el psicoanálisis de ese momento,
en la conceptualización de los analistas de la repetición y la transferencia, cuando precisamente hay que hacer la distinción en ese punto de la repetición actuada, ¿no? En este punto también critica a Freud, porque recuerden que para Freud el Dora para él era repetición de vivencias infantiles que se repetían en la transferencia. La relación con lo real que se da en la transferencia le expresa Freud en los términos siguientes. Ahí sí, él está de acuerdo con esta conceptualización, que nada puede ser aprendido, no con la anterior, no con el párrafo anterior y no con lo que plantea Freud en Dora, pero sí respecto a lo que él plantea, respecto a que nada puede ser aprendido in effigie, in absentia. Es decir, en ausencia, en imagen, ¿sí? ¿Sí? No es, tiene que estar ahí el cuerpo del analista para poder aprender, como vimos la vez pasada, ¿no? La repetición del fantasma en transferencia. Y el analista como semblante de ese que no es lo mismo que estar en imagen, en retrato. Ahora bien, ¿acaso no se nos presenta la transferencia como efigie y relación con la ausencia? Es cierto, porque por momentos somos semblante, pero no es lo mismo que ser retrato, y que tiene que ver con una ausencia, ¿no? Solo a partir de la función de lo real en la repetición podremos llegar a discernir esta ambigüedad de la realidad que está en juego en la transferencia, ¿sí? Es decir, de lo real articulado en la transferencia, ¿sí? Lo que se repite, en efecto, es siempre algo que se produce. La expresión dice bastante sobre su relación con la psique, como al azar. Los analistas, por principio, nunca nos dejamos engañar por eso. En todo caso, recalcamos siempre que no hay que caer en la trampa cuando el sujeto nos dice que sucedió algo que le impidió realizar su voluntad, esto es, venir a la sesión. No hay que tomar a pie juntillas la declaración del sujeto en la medida precisamente en que siempre tratamos con ese tropiezo, con ese traspié que encontramos a cada instante. Este es, por excelencia, el modo de aprehensión que entraña el nuevo desciframiento que hemos propuesto de las relaciones del sujeto con lo que constituye su condición. La función de la psique, de lo real como encuentro, el encuentro, en tanto que puede ser fallido, en tanto que es esencialmente el encuentro fallido, se presentó primero, ¿sí?, la función de la psique, de lo real como encuentro, el encuentro, en tanto que puede ser fallido, como saben, que para Lacan se articula ahí la emergencia de lo real, del tropiezo, en tanto que es esencialmente el encuentro fallido, se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención, la del trauma. ¿No les parece notable que en el origen de la experiencia analítica lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de inasimilable, bajo la forma del trauma que determina todo lo que sigue y le impone un origen al parecer accidental? Estamos aquí en el meollo de lo que puede permitirnos comprender el carácter radical de la noción conflictiva introducida por la oposición del principio del placer al principio de realidad, aquello por lo cual no cabe concebir el principio de realidad como algo que por su ascendiente tuviera la última palabra. Nuevamente les leo.
¿No les parece notable que en el origen de la experiencia analítica lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de inasimilable el trauma, bajo la forma del trauma que determina todo lo que sigue y le impone un origen al parecer accidental? Es decir, en el origen de la experiencia analítica, tanto en Freud como en Breuer, ¿sí? Toda la neurosis estaba determinada por el trauma sexual en sí mismo, inasimilable. Estamos aquí en el meollo de lo que puede permitirnos comprender el carácter radical de la noción conflictiva introducida por la oposición del principio del placer al principio de realidad. Aquello por lo cual no cabe concebir el principio de realidad al principio de realidad como algo que por su ascendiente tuviera la última palabra, ¿sí? La oposición desde el comienzo entre el principio de realidad y el principio del placer. No es el principio de realidad lo que tiene la última palabra en Freud. En efecto, el trauma es concebido como algo que ha de ser taponado por la homeostasis subjetivante que orienta todo el funcionamiento dirigido por el principio del placer. Nuestra experiencia nos plantea entonces un problema, y es que en el seno mismo de los procesos primarios, ¿sí? Se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar por nosotros, ¿sí? El trauma reaparece en ellos, en efecto, y muchas veces a cara descubierta, ¿sí? ¿Cómo puede el sueño, portador del deseo del sujeto, producir lo que hace surgir repetidamente al trauma, sino su propio rostro, al menos la pantalla, que nos indica que todavía está detrás, ¿sí? O sea, no alcanza lo real a ser subsumido por el principio del placer, ¿sí? Por el proceso primario que estaría articulado al principio del placer. ¿Sí? El proceso primario que se articula en el sueño, pero sabemos que el sueño es una pantalla y que está articulado y que sirve, ¿sí? Para darle un marco a ese real que encontramos detrás, ¿sí? Recuerden que también en capítulos anteriores había hablado que en el sueño teníamos todo un desarrollo, ¿sí? Como dice Freud, todo un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo de caminos, ¿sí? Del micelio que va desarrollándose, pero que hay un punto que ese micelio no puede recubrir y que está articulada a la voz de los dioses que se hace oír y que ahí está lo real, ¿sí? En el sueño, en la pesadilla, en el despertar, hay un punto de real que esa pantalla del sueño no alcanza a cubrir. Entonces, concluyamos que el sistema de la realidad, por más que se desarrolle, deja presa en las redes del principio del placer una parte esencial de lo que, a pesar de todo, es sin ambajes real. Podríamos decir con precisión que no es que deja presa en las redes, sino que la red del principio del placer bordea ese punto, la voz de los dioses, que es sin ambajes real. En otro momento, digo la voz de los dioses que se hace oír en el sueño, que así lo planteaba antes en otra clase anterior, en este mismo seminario, Lacan. Tenemos que sondear eso, en realidad, para así decir, cuya presencia presumimos exigible para que el motor del desarrollo, tal como lo presenta una Melanie Klein, por ejemplo, no se pueda reducir a lo que es un rato llamé la vida es sueño. No es posible, ¿sí? No es posible reducir a que la vida es sueño, que hay una homeostasis posible. A esta exigencia responden esos puntos radicales
de lo real, que llamo encuentros y que nos hacen concebir la realidad como Untertragen, que en francés se pueden traducir por la palabra misma de souffrance, sufrimiento, con la soberbia ambigüedad que tiene en este idioma. La realidad está ahí sufriendo, está aguantada a la espera. Y el Zwang, la compulsión que Freud define por la Wiederholung, rige hasta los rodeos del proceso primario. ¿Sí? Está regulada el proceso primario, esa compulsión a repetición, indudablemente ligada a lo real. El proceso primario, que es lo que intenté definir en las últimas lecciones bajo la forma del inconsciente, una vez más tenemos que captarlo en su experiencia de ruptura entre percepción y conciencia. Esto en ese lugar intemporal, como dije, que nos obliga a postular lo que Freud llama, en homenaje a Fechner, die Idee einer anderen Lokalität, otra localidad, otro espacio, ¿sí? Entonces el proceso primario está en otro espacio, otro escenario, el entre percepción y conciencia. Búsquenlo en el esquema del peine, que está tanto en la carta 52 de Freud a Fliess, como en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. ¿Sí? Entre percepción y conciencia nos encontramos con el proceso primario, que está articulado al sueño y con propiedad a la regresión alucinatoria del sueño. Bueno, entonces aquí tenemos por un lado que está hablando de lo real, de ese lugar de lo real que el sueño bordea, ¿sí? Que el micelio del sueño bordea, que las redes del sueño bordean, y por otro lado se juega también en el proceso primario, en la compulsión, la repetición, característica del proceso primario que encontramos. Es proceso primario que encontramos en Freud entre percepción y conciencia en el esquema del peine del que no habla en la carta 52 y en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Hasta luego.